La integración es una operación conocida del análisis que podemos interpretarla sencillamente, generalmente como el área debajo de una curva, que es el integrando, digamos, la función eh, que queremos integrar. Si eso pensando en una dimensión, yendo a más dimensiones, no es un área sino que es un volumen, pero bueno, tenemos una buena representación de tipo físico o geométrico de lo que significa integrar. Y sabemos además que es una operación que surge como un paso al límite. En realidad se puede recordar cómo vamos sumando áreas o eventualmente volúmenes elementales por debajo de la curva o debajo de la superficie que estamos integrando y las digamos sumamos, pero lo que vamos haciendo es los pasos de esas áreas elementales cada vez más pequeños hasta llegar al límite. Y entonces, bueno, no es casual que el símbolo de la integración sea una S estirada que tiene implícito la idea de que hay una suma. Ahora, bueno, conocemos algunas integraciones exactas, lo que se llama las funciones primitivas del integrando, pero solo eso es posible para algunos casos, digamos, bastante delimitados, digamos, y derivados de él, pero en la práctica poder encontrar la primitiva, es decir, integrar de una manera exacta, es realmente raro en problemas de la ingeniería, donde cada vez digamos, implementamos más complejidad, de forma tal que nos vamos a encontrar en general con algunas integrales que no vamos a poder, donde no vamos a poder utilizar esas técnicas analíticas de integración, y necesariamente tenemos que reducir, que apelar a métodos numéricos. Y bueno, ya sabemos que el método numérico que hace es truncar el proceso de paso al límite. Esto que hemos dicho que es un proceso infinito, lo truncamos justamente y ya esas áreas elementales vuelven a ser áreas finitas, aunque pequeñas. Y vamos a introducir nuestro problema base a partir de lo cual iremos introduciendo las técnicas numéricas. Entonces vamos a pensar en un integrando que es una función de una sola variable y en un intervalo de integración finito, lo que se llama una integral definida, de modo que nuestro problema base puede estar expresado de esa manera, y es igual a la integral entre a y b de f de x diferencial x. Entonces las técnicas de integración apelan a lo que sería la discretización del problema, es decir, como decíamos antes, volver para atrás, hacer discreto lo que habíamos hecho continuo. Entonces, básicamente hay que subdividir el intervalo de integración en subintervalos, a priori no necesariamente de igual extensión. Y luego expresar la integral como una suma de las integrales sobre cada uno de esos intervalos, tal como se muestra aquí abajo. La integral entre a y b ahora es la sumatoria de d igual a 0, o sea, sobre todos los intervalos de las integrales elementales, podríamos decir, sobre cada uno de los segmentos. Y el tercer paso es que hay que calcular estas integrales dentro de la sumatoria, y ahí recurrimos a formas aproximadas. Lo que pasa es que ya lo hacemos sobre un intervalo pequeño, entonces podemos acotar los errores que vamos a producir. Entonces vamos a comenzar por la primera regla de integración numérica,
que es la regla del trapecio, y comenzando por lo que podríamos llamar la regla elemental del trapecio, que es la que vamos a aplicar justamente en uno de esos subintervalos de integración. Y bueno, lo que hace la regla del trapecio es muy sencillo, está indicado en la figura, justamente construye un trapecio a partir de los valores de la función en los dos extremos, fi y fi más 1, y entonces calcula el área del trapecio, con lo cual esa área es directamente la base por la semisuma de las alturas, y entonces esta integral digamos elemental y sub i es esta forma aproximada, es decir, el área del trapecio, y habrá un cierto error de truncamiento. Para pasar a la regla del trapecio, es decir, ya la integración sobre todo el dominio a b, entonces vamos a pensar en realidad en implementar un paso uniforme, un paso de discretización uniforme, que entonces lo podemos escribir como el paso h igual a b menos a sobre n, donde n es la cantidad de intervalos, y nodos tenemos n más 1 empezando en x0 terminando en xn, de modo que la integral, que es la sumatoria de las integrales elementales, es directamente la expresión que vimos antes, ahora escribiendo para el intervalo el valor h uniforme, y entonces lo sacamos fuera de la sumatoria junto con el 2 y con un error de truncamiento. Entonces lo que está escondido ahí dentro es ni más ni menos que la regla del trapecio, de modo que la regla del trapecio la podemos reescribir de la forma más clásica, porque fijémonos que ahí hacemos sumatoria de fi más 1, de modo que al pasar de i a i más 1 se vuelve a repetir el fi, ¿no es cierto? Y eso compensa el 1 medio salvo en los extremos, de modo que la regla final queda como esto, h, y queda el f0 más fn multiplicado por el factor 1 medio, pero todos los otros f ya con un factor 1, de modo que la integral es ese t de h más el error de truncamiento, sobre el que hablaremos más adelante. Pasemos ahora a la segunda regla que vamos a ver, también bastante conocida, que es la regla de Simpson, y empezando también por la regla elemental de Simpson. La regla elemental de Simpson ahora se apoya en realidad en dos de estos subintervalos que hemos definido, los intervalos de discretización. Entonces podemos pensar que trabajamos entre el nodo xi menos 1 y el xi más 1, y lo que se hace es trazar la parábola que pasa por los tres valores de la función sobre los que hacemos pivote fi menos 1, fi más 1. Y bueno, obviamente de vuelta es el área debajo de la parábola ahora. Ahora, esto ya requiere digamos, un análisis un poquito más elaborado para obtener la fórmula. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a obtener usando el método de los coeficientes indeterminados que habíamos introducido cuando vimos aproximación de funciones. Y eso significa que vamos a construir una fórmula, esta regla elemental, la vamos a construir como una combinación lineal de los valores de la función fi menos 1, fi más 1, con coeficientes a, b, c incógnitas, y habrá un cierto error de truncamiento. Entonces, bueno, aquí repetimos la expresión como fórmula, digamos, y entonces hacemos el procedimiento que es ir eligiendo la función f de x como polinomios de grado creciente, empezando por el polinomio de grado 0, que otra vez lo elegimos por simplicidad como el idénticamente 1, con lo cual la integral da 2h y la fórmula da a más b más c, porque todas las f valen 1. Luego tomamos un monomio y lo hacemos centrado, que bueno, el centro ahora es xi.
Entonces la función es x menos xy, y como es una función impar alrededor de xy, esta integral da exactamente 0. Y lo mismo pasa con f sub i, de modo que me queda esta relación muy simple porque fi más 1 vale h y fi menos 1 vale menos h. Y luego usamos f de x igual a x menos xy al cuadrado. Ahora ya seguimos con la misma lógica. Entonces hay que hacer esta integral, que ahora es de una función par, es trivial y da exactamente 2/3 de h al cubo, y del otro lado obviamente me aparecen, otra vez se anula fi y los otros dan estas contribuciones h cuadrado. Resuelvo el sistema y en definitiva me queda esta fórmula elemental bastante conocida, la regla elemental de Simpson, que dice que es h sobre 3 y luego es fi menos 1 más 4 veces fi más fi más 1. Y esto obviamente afectado de un error de truncamiento que ahora vamos a estimar justamente continuando con el empleo del método de los coeficientes indeterminados. Para pasar a la regla compuesta, digamos, es decir, representando la integración sobre todo el intervalo, fíjense que de entrada ahora ya para Simpson ya habíamos tomado nodos x espaciados con un paso h. Por otro lado, es muy importante darnos cuenta que para aplicar Simpson sobre el intervalo necesitamos dividir en una cantidad par de intervalos justamente para que puedan combinarse de a pares con las reglas elementales, de modo que n es par. Y entonces simplemente el i ahora es la sumatoria de todas estas integrales elementales que están centradas en los nodos impares, están centradas en el nodo 1, 3, 5, por eso le hemos llamado así, y 2j más 1, la reemplazamos ahí por la reglita que acabamos de digamos, construir. Y bueno, y luego hacemos un reordenamiento, porque f0 y fn finalmente acá dentro de la sumatoria solo tienen un factor 1, mientras que todos los impares van a quedar con este 4 que está acá, y los pares intermedios van a estar 2 veces, de modo que van a tener un coeficiente 2, de modo que la regla final es esta, también conocida, h sobre 3, la suma de los valores en los extremos, f0 y fn, más 4 veces la suma de los valores de la función en los nodos impares, más 2 veces la suma de los valores en los nodos pares. Y esto obviamente afectado de, para hacer digamos, el resultado exacto, simplemente está afectado de un error de truncamiento. Entonces, como advertía hace un rato, vamos a seguir utilizando el método de los coeficientes indeterminados para hacer una estimación del error de truncamiento de la regla de Simpson, empezando por la regla elemental de Simpson. Entonces, teníamos que esa regla elemental es esta que está acá en el primer renglón con su error de truncamiento. Entonces ahora lo que hago es elegir como función de prueba f de x menos xy al cubo, es decir, un grado mayor que el que habíamos utilizado para plantear las ecuaciones a partir de las cuales determinamos los coeficientes de la fórmula. Ahora, cuando reemplazamos, otra vez como la función es impar, la integral exacta da 0. Aplico la fórmula y también me da 0. Entonces, oh sorpresa, veo que para un polinomio de grado 3, Simpson, la regla elemental de Simpson también es exacta, aunque no fue pedido. Es decir, este es un bonus track. Es exacta para un orden mayor que el impuesto. Y esto en parte explica la popularidad de esta regla. Entonces, para estimar el error de truncamiento no nos queda más remedio que utilizar el siguiente polinomio, que es x menos xy a la cuarta. Entonces la integración directa da 2/5 de h a la quinta, y bueno, haciendo las cuentas me queda este error de truncamiento, vale menos 4 sobre 15 h a la quinta.
Entonces ahora tengo que pasar a una f de x arbitraria con el mismo razonamiento con que lo habíamos hecho cuando hacíamos aproximación de funciones. Entonces el error de truncamiento asociado a esta función no es ni más ni menos que el que obtuvimos recién para el monomio x menos x elevado a la cuarta multiplicado por el factor de la serie de Taylor, la derivada cuarta en xy sobre el factorial de 4. Ese sería el siguiente término de la serie de Taylor y que lo vamos a tomar como la estimación. Que trabajando un poco entonces es la derivada cuarta en xy dividido 90 por h a la quinta. Es decir, fíjense que lo que es interesante es que es de orden h a la quinta. Esto es muestra una convergencia muy alta. Es decir, yo disminuyo h a la mitad y el error disminuye 32 veces. Entonces aquí hemos vuelto a poner el resultado que obtuvimos recién para el error de truncamiento de la regla elemental de Simpson. Entonces el error de truncamiento de la regla combinada para todo el intervalo sería la suma de todos estos errores digamos locales de pares de intervalos centradas en los nodos impares. Entonces haciendo el reemplazo aquí tenemos la cuenta, es muy sencilla. Lo que sucede es que la sumatoria de la derivada cuarta de esta función estimada o calculada en los nodos impares en última instancia por el teorema del valor medio lo podemos escribir como la cantidad de términos por el valor de la función en algún punto intermedio psi desconocido. La cantidad de términos es n sobre 2. Ahora bien, n por h da b menos a, de modo que llegamos a esta forma final que es b menos a sobre 180, la derivada cuarta en un punto psi intermedio y por h a la cuarta. Entonces lo que vemos es que el orden ahora es un poco menor en la forma integrada de la regla de Simpson. De todos modos sigue siendo un orden alto. Si disminuyo h a la mitad, el error disminuye 16 veces. Bueno, podría hacerse un ejercicio similar para obtener las estimaciones del error de truncamiento en el caso de la regla del trapecio. No lo vamos a hacer, lo dejamos como un ejercicio. Se puede, siguiendo los pasos anteriores, es muy sencillo llegar a estas expresiones. El error de truncamiento para la regla elemental es esta derivada segunda dividido 12 por h al cubo, es decir, Simpson era h a la quinta, este es h al cubo. Y para la regla ya compuesta es b menos a sobre 2f segunda por h al cuadrado. De vuelta se ve esto de que baja un orden. Entonces en el caso de la regla elemental, si disminuyo h a la mitad, el error disminuye 8 veces. En el caso de la regla compuesta, ya si disminuyo h a la mitad, disminuyen 4 veces. De todos modos son como digamos condiciones bastante interesantes estas relaciones del error de truncamiento con h. Muestran algo que también era de esperarse. En realidad la integración tiende a ser una operación bien condicionada porque estamos sumando y entonces al sumar los errores tienden a compensarse. Entonces básicamente eso es una característica de la integración, es por la que quizá tenemos que tener menos preocupaciones en cuanto a la digamos a cometer errores de truncamiento. Resulta interesante y relativamente simple hacer un análisis aproximado de cuál es el impacto en el resultado de estas reglas de integración de los errores de entrada. Los errores de entrada serían los errores en los valores de la función. Entonces supongamos
que la función f está correctamente redondeada, de forma tal que podemos decir que su error, el error absoluto, está acotado por un medio de u, donde u es un número que ya hemos introducido, es un número que está constituido por un solo dígito que vale 1 y está ubicado como posición en el último dígito significativo de f. Entonces, si eso es así, tanto en trapecio como en Simpson, fíjense que las reglas tienen siempre un h multiplicando, que va a estar ahí. Luego hay sumatorias de términos. ¿Y cuántos términos son? N, cada uno de los cuales contiene la función f, y el error en la función f es un medio de u, de modo que estimativamente podríamos decir que el orden del error tiene que ser h por n por un medio de u. H por n es b menos a, de modo que eso da b menos a sobre 2 por u. Y lo que es interesante es que ya no aparece h, es independiente de h. Es decir, es independiente de la cantidad de intervalos que nosotros usemos. Y esto de alguna manera es consistente con lo que habíamos visto cuando hablamos de errores en términos genéricos, que es que realmente el error en el resultado no debería depender del algoritmo que estemos utilizando, y en realidad solo depende de los datos de entrada en sí mismo y del error que ellos tienen. También podríamos hacer un análisis muy simple para tratar de identificar cómo es que se comporta el error de redondeo al aplicar estas reglas. Entonces aquí aparece la unidad de máquina. Entonces el error de redondeo, bueno, acá quizás tendríamos que estar pensándolo en términos relativos al error, aunque no seamos muy explícitos con la nomenclatura para no complejizar algo que solo pretende ser una estimación de orden. Entonces, lo que nosotros sabemos es que tenemos que hacer del orden de n sumas, y después de cada suma almacenamos en memoria y cometemos un error de redondeo, de modo que podemos decir que el error relativo va a tener que ser del orden de n veces la unidad de máquina. Entonces aquí el n lo podemos escribir en términos de h, como b menos a sobre h. Y esto es lo que queríamos ver la dependencia en h. Entonces, de alguna manera concluimos que lo que, bueno, era obvio, cuanto más chico es h, más grande es el error de redondeo, porque aumenta la cantidad de sumandos y en consecuencia se acumula más. Entonces estamos viendo como una dependencia del tipo 1 sobre h, que bueno, en la práctica quizá no es 1 sobre h, sino que es 1 sobre h alguna potencia, digamos, fraccionaria, pero siempre inverso, siempre con sentido inverso, haciendo que el error de redondeo tienda a crecer fuertemente cuando h se hace muy chico. Bueno, acá tenemos los resultados de un ejercicio que de alguna manera ilustran estas características que hemos estado, digamos, analizando a nivel teórico, pero aquí ya construido a partir de un caso concreto, ¿no? Entonces, acá se efectúa la integral, que se indica con las dos reglas, la regla del trapecio y la regla de Simpson. Entonces acá se ve los dos comportamientos esperados. Miremos la regla del trapecio, por ejemplo. Vemos que esto está expresado acá en función del número de intervalos en lugar de h, o sea que las relaciones son inversas, ¿no es cierto? Entonces vemos que en la medida que el número de intervalos se va haciendo cada vez más grande, desde los 400 iniciales, entonces va cayendo el error,
Y eso es esperable porque lo que está pasando es que ahí está dominado por el error de truncamiento, y el error de truncamiento se va haciendo más chico en la medida que decrece el intervalo. Pero llega un momento en el cual pega la vuelta y empieza a crecer en la medida que aumentaba el número de intervalos. ¿Por qué? Y porque ahí apareció el efecto del error de redondeo, con lo cual esto tiende a crecer fuertemente. Con la regla de Simpson pasa lo mismo, simplemente que al tener un error de truncamiento mucho más chico, entonces la caída del error de truncamiento es mucho más rápida y el error de redondeo empieza a tallar antes. Fíjense que este es un resultado interesante porque muestra que lo que sería la cantidad óptima de intervalos, que debería estar en el mínimo de esa curva para tener el menor error posible, es mucho más grande en el trapecio que en Simpson.